Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Também no YouTube e em todas as principais plataformas de áudio. Apoie-nos no apoia.se/La Mescla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje conversamos com a cineasta Mariana Rondón, quien es directora de la película Safari, que acaba de estrenarse en febrero de 2026 en los cines de São Paulo. Muy bienvenida, Mariana. Gracias, muy agradecida de estar aquí. A ver, a gente vai falar portuñol o español. Perfecto. Perfecto. En la mezcla se llama La Mezcla porque hablamos de las mezclas culturales y eso incluye el portugués, el español, el portuñol y una mezcla de los tres también. ¿Sí? O sea, Muito lo bom. que prefieras. Bueno, antes de las primerísimas preguntas, la película no me quedó claro, se llama Safari, ¿cómo se pronuncia el nombre de la película? Safari. Safari, vale, perfecto. Y bueno, ahora sí, para empezar con el guión oficial de este podcast, me gustaría que contaras a nuestros oyentes un poco de tu camino hasta llegar a Safari. ¿Qué cosas han sucedido en tu vida? ¿Qué momentos, momentos tanto personales como políticos, sientes que te llevaron a esa película? Bueno, mira, yo creo que fundamentalmente la situación en Venezuela. Casi hace 27 años que empezó este proceso político. Fue muy fácil darse cuenta en los primeros años que se iba a tornar muy complicada, que si bien siendo yo una persona de izquierda, era fácil ver que, que el país estaba siendo dirigido, mandado, ordenado por un militar. Chávez no fue más que un militar, y eso, un militar populista, que realmente hablaba de muy buenas intenciones y que un país entero le creyó, pero que realmente muy rápidamente empezamos a ver que si a él no estaba de acuerdo o no le gustaba algo, simplemente había que exterminarlo. Yo en ese momento hice una película que se llama Postales de Leningrado, que fue como un homenaje a mis padres, a mi familia de izquierda, pero también una despedida a la ingenuidad de izquierda o a la manera de ver naif sobre discursos bastante naif que en realidad te están haciendo otra cosa. Todo eso me llevó, por supuesto, a tener que irme de Venezuela porque después hice otra película que se llama Pelo Malo, donde me acusaron de traidor a la patria y eso parecía ser simplemente un comentario, simplemente hasta un comentario cursi, ¿no? Pero después hicieron una ley que aquel que traicionaba a la patria tenía 30 años de cárcel. Y la verdad, yo no tenía ganas de probar de qué se trataba eso. Y finalmente llega Safari, y Safari habla un poco del momento más crítico de Venezuela en el 2017, donde deja de haber comida, agua, luz. Nadie había bloqueado todavía el país, no habían ni barcos americanos, ni le habían cerrado las cuentas a nadie, nada de eso existía, pero ya en Venezuela la gente estaba adelgazando, tenían 7 kilos menos. Y vi una noticia muy perturbadora, que era que habían encontrado un hipopótamo descuartizado en un zoológico de Caracas. Y empezamos a inventar una historia que puede haber pasado en un país, en una sociedad, para que esto ocurra. Y muy rápido la realidad nos pasó por delante y se empezó a descubrir que, que la gente estaba cazando a los animales dentro de los zoológicos de la ciudad. Digamos que ese es el punto de partida de Safari. Ajá, muy bien. Y bueno, aquí en Brasil, desde aquí se han escuchado a muchos expertos de ocasión en la situación venezolana, ¿no? Aquí la derecha y la extrema derecha te amenazan
con que si votas a Lula, que ni siquiera tan de izquierdas, así es, ¿no? Sobre todo en este último gobierno, que si votas por Lula, que esto se convertirá en una semana en Argentina y en 3 semanas en Venezuela. O sea, convertirse en Venezuela es un castigo a todos los que creen, como he dicho en otro episodio, en un mínimo de justicia social, ¿no? Y por otro lado, hay un sector de la izquierda brasileña que dice que Venezuela no tiene una dictadura, que es pura democracia, que las últimas elecciones han sido perfectamente democráticas, que ganó Chávez, Chávez no es un dictador y que no se entregaron las actas porque la oposición no las entregó, ¿no? O sea, son discursos completamente dispares y hay expertos que nunca, no se sabe de dónde salieron. Nota de edición, aquí donde he dicho que ganó Chávez, que Chávez no es un dictador, quise decir Maduro, que ganó Maduro y que Maduro no es un dictador. Perdón pelo vacío. Que están hablando y hablando y hablando de Venezuela. Yo personalmente he estado en Venezuela un par de veces en el año 2007, pero como turista, no, y tampoco entendía, sabía yo mucho de política, ¿no? Entonces, la cosa aquí en Brasil, la gente no sabe mucho. Te voy a hacer aquí algunas preguntas que quizás sean muy obvias para alguien que lo ha vivido, pero a mí me gusta trabajar siempre desde los estereotipos para ir viendo qué hay de realidad y qué les falta a esos estereotipos, ¿no? Y quisiera saber si en algún momento le creíste tú al proyecto de Hugo Chávez. A ver, yo en lo personal siempre tuve diferencias porque para mí, viniendo de la izquierda, viniendo realmente de la izquierda, que un militar asuma el poder, no me interesaba, nunca me interesó. Sin embargo, en los primeros, ni siquiera primeros años, en los primeros meses, cuando llamaron, grupo de amigos llama y vamos a hacer la nueva televisión, el nuevo cine, tal, por supuesto, y yo siento que además todos acudimos, todos formamos parte de eso, pero te juro que eso no pasó de mes y medio donde nos dijeron, no, bueno, ya eso que ustedes hacen no nos interesa, nosotros queremos es otra cosa, nosotros vamos a hacer esto, no va a haber ningún espacio creativo, esto va a ser un canal de noticias y un canal de noticias dadas por nosotros y tal, y se acabó, así, rápido. Entonces, todos los primeros años, no se apoyó al cine, sino que se creó un espacio alternativo que era se llamaba la Villa del Cine, que era una casa productora del gobierno para hacer las películas del gobierno. Cuando eso fracasó, ahí vino una ley de cine aprobada por el gobierno y la oposición, donde entonces venía un dinero para el Instituto de Cine. Ahí tuvimos como unos pocos años de donde se empezó a hacer un cine interesante, pero que le incomodó mucho al gobierno, entonces también eso se quedó sin dinero, ya dejó de existir. Tanto es así, fíjate que el año pasado finalmente ya prohibieron del todo el Festival de Cine Nacional y en ese festival concursaban 15 películas venezolanas hechas en el exterior, porque dentro del país habrían unas 3. Las hechas fuera del exterior, todos los cineastas que forman parte de esa diáspora de 9 millones de personas que hemos tenido que salir de Venezuela, huyendo por distintas razones, que tratamos de buscar las maneras de seguir haciendo cine fuera del país. Me estiré más de lo que querías, pero quería hablarte de mi área y de mi ámbito y puedo hacer un recorrido rápido hasta el día de hoy. Por favor, adelante. Entonces, nada, eso. De lo que creímos no duró ni 3 semanas, hasta llegar al día de hoy donde finalmente lo único que hay es prohibición, hasta prohibición, prohibición y prohibición, ¿no? Donde todos somos incómodos. Cualquier pensamiento autónomo que no pertenezca al mundo de las consignas no es admitido. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla.
Y bueno, les cuento a los oyentes que todavía no tuvieron la oportunidad de ver Safari, ¿no? Es la historia de una familia de clase media que pasa por la crisis, en una ciudad que podría en realidad ser cualquier ciudad de Latinoamérica, pero conociendo el contexto venezolano se le identifica como siendo Caracas, en verdad. Y es una familia que está en una escasez de alimentos tremenda, pero aún así no quiere dejar de ser clase media y no quiere permitir a los vecinos que no tienen tanto estatus social que frecuenten la piscina del edificio, y en su edificio todos han migrado, todos se han ido. Y la cosa empieza a ganar así un poco aires de Gabriel García Márquez, de niveles de absurdos, según vamos llegando más hacia el final de la película. Eliges una familia de clase media en ese apartamento, en ese piso relativamente cómodo, en un edificio vacío, para narrar todo ese colapso venezolano. ¿Por qué era importante para ti que el espectador entrara a ese universo de la crisis a partir de una familia de clase media, una pareja blanca, heterosexual, y de clase media, así todo tan estándar? Mira, yo venía a hacer una película que se llama Pelo Malo, que es todo lo opuesto a esto, y me parecía importante poder adentrarme en distintos mundos, poder abarcar posibilidades de personajes, de espacios, de vida, de mundos que pudieran encontrarse o repelerse, ¿no? Entonces, me metí ahí y también un poco para poder entender desde adentro esa, que además déjame decirte que nada es inventado, lamentablemente, que tú digas García Marquiano, a veces en España me dijeron buñueliano, es una película que hubiese hecho Buñuel. Yo te digo que mi imaginación no es tan perversa, que todos los hechos que hay ahí son hechos reales que he ido como rescatando de distintas personas. Y sí quise meterme en lo que puede ser un mundo de terror y no ver de manera tan monocorde al ser humano, como que solamente es blanco, clase media, heterosexual, sino poder ver cómo incluso a esos seres humanos les puede dar un miedo tan aterrador y quebrarlos en lo que podría ser lo más íntimo de la vida, cómo con todos ellos están viviendo, sobreviviendo, y están unos contra otros. Nadie puede ya ni siquiera ser capaz de ayudar al otro. Todas las familias, la de clase baja, la de clase media, la clase alta, han perdido sus posibilidades de sobrevivencia y están dispuestos a atacar al otro, a invadir al otro, a quitarle al otro lo que tienen. Y yo lo que quería poner era como, más allá de una lucha de clases, como todas las clases pueden ser llevadas a la igualdad más nefasta, ¿no? Todos somos iguales en el peor de los lugares. Todos podemos, todo ser humano en estado de necesidad y de hambre puede ser brutal, puede llegar a ese lugar salvaje. ¿En algún momento sentiste el riesgo de suavizar esa realidad venezolana tan brutal para retratarla en la película? ¿Crees que hubo alguna modulación hacia más o hacia menos, en alguna escena, en algún momento de la película? Mira, sí, cuando yo empecé a escribir la película era una comedia negra, pero comedia. Y después me dio mucho pudor hablar de cosas que estaban viviendo mucha gente y que pudiera existir la sensación de que me reía de ello, ¿no? Entonces se fue poniendo cada vez más áspera. Yo no tenía ninguna posibilidad, porque no existe la posibilidad de que algo así se filme en Venezuela, entonces la tuve que filmar afuera. Es una ciudad inventada, es un país inventado,
que sí puede ser, como bien dijiste, cualquier del lugar de Latinoamérica, porque el populismo lo tenemos a la mano en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Ahí lo vemos en Estados Unidos en su peor y más grande dimensión horrorosa, ¿no? Entonces, me parecía que tenía que dejar ese espacio abierto para que cada quien lo pusiera en su propio lugar, ¿no? Hay un hipopótamo que se ve ya en las primerísimas escenas, así que no le estoy destripando la película a nadie, ¿no? Está esa pareja que ve que llega esa pareja de clase media que ve que llega un hipopótamo al zoológico que está al lado de su casa, ¿no? Y ese hipopótamo va recibiendo comida mientras esa familia y sus vecinos tienen hambre. Ese hipopótamo, como has dicho, viene de una historia real. ¿Nos puedes contar un poquito más de esa historia? ¿Qué representa para ti ese animal? Mira, sin duda que es un lugar, es una historia real, ese hipopótamo existió, estaba en el zoológico de Caracas, pero también es verdad que es un animal que permite adentrarnos en el mundo de las metáforas, ¿no? Y la situación también nos permite adentrarnos en el mundo de las metáforas. La ironía más grande de esto es que cuando filmábamos la película, Maduro empezó a importar animales para los zoológicos vacíos. Un amigo me decía, oye, ya leyeron tu guión, te están imitando el guión, pero no, es verdad, eso estaba pasando. Zoológicos estaban vacíos y empezaron a comprar animales para volverlos a llenar, ¿no? Exactamente como en el guión, mi imaginación se quedó pobre en ese sentido. Pero también es verdad que, a ver, el cine que a mí me interesa hacer, no las entrevistas sí me gusta decir lo que pienso y lo que quiero, pero en el cine que yo hago, siempre dejo un espacio abierto para que el espectador tome sus propias decisiones y piense y deje. Entonces, mucho espectador ha elucubrado sobre qué significa ese hipopótamo, ¿no? Ese hipopótamo es el poder, ese hipopótamo es el único ser sensible que queda en ese espacio, en ese safari que hay. Ese hipopótamo es, digamos, la fragilidad de un pueblo que no tiene cómo sobrevivir, y ahí está el libre albedrío del espectador para entender la vida y la película desde el lugar que mejor le venga, porque eso sí me parece válido, la libertad del espectador. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. ¿Y cómo fue filmarlo, grabarlo, hacer todos los rodajes con un hipopótamo? Porque supongo que no es un animal fácilmente adiestrable, no les va a obedecer comandos ni órdenes, están todos los temas de los derechos de los animales, ¿no? Supongo que en algún momento habrán usado efectos especiales, inteligencia artificial. ¿Cómo se hicieron tantas escenas con el hipopótamo, que además es un animal peligrosísimo? Muy peligroso. A ver, todos los animales, no voy a decir cuáles son los otros para no ser spoiler, pero todos los animales son reales, no usamos efectos, excepto un par de planos nada más. Y lo que hicimos fue pasar mucho tiempo delante de su jaula, delante de su espacio, de su hábitat, que digo, a mí no me gustan los animales en los zoológicos, pero bueno, era poder hablar de ese animal que también necesita un espacio de libertad. Pasamos mucho tiempo ahí en su espacio y pudimos ver cuándo y bajo qué circunstancias el hipopótamo hacía lo que nosotros habíamos escrito en el guión. Entonces, sabíamos exactamente qué había que hacer, cuándo había que hacerlo para poder filmar al hipopótamo cuando lo necesitábamos, pues, ¿no? Y es muy inteligente, muy inteligente. De verdad, llegó un momento en que él volteaba y me veía y yo decía, Dios mío, se dio cuenta de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo. Era muy Claro, no sé emocionante filmar con cuántas toneladas tendrá ese bicho. 800 kilos. 800 kilos, ay, livianito, es livianita, no pasa nada. Sí.
Otra metáfora, otra alegoría que aparece en la película son las motos negras, ¿no? Que aparecen constantemente y crean ese clima, ese ambiente de una amenaza, pero bastante difusa. En el debate que hubo aquí en el preestreno en San Paulo, María Elena Morán nos dijo que esas motos negras realmente existen. Y eso es algo que yo, que estoy muy conectada a todos los temas latinoamericanos, leo las noticias y etcétera, a mí nunca me había llegado, ¿no? ¿Puedes contarnos entonces qué son esas motos negras en la realidad venezolana y qué significan ellas en la película? Mira, esas motos negras en Venezuela y las que aparecen en la película no son recreadas, son tomadas de archivos. Se hacen llamar los colectivos, que son como las milicias civiles que usa el gobierno para amedrentar. Por ejemplo, en épocas de elecciones, por ejemplo, el año pasado, en el 2024, año antes pasado ya, cuando fuimos a votar, los colectivos en las motos, que son bandas, pero de muchísimas motos, pasan amedrentando a la gente en las zonas donde podrían estar votando por la oposición. La verdad, todas las zonas votan por la oposición en Venezuela en este momento. Entonces pasan amedrentando por todos los lugares en las horas de las elecciones o cuando hay algún grupo que se manifieste, llegan las motos y atacan. Las motos son un sistema de terror, son un sistema para amedrentar, son un sistema para dar mucho miedo, para que el ciudadano común se sienta, eh, se sienta nada al lado de ese poder tan fuerte. Imagínate 300 motos viniendo hacia ti. Wow. ¿Y qué tipo de gente se vincularía a esas milicias? O sea, son gente de clase más baja, sin muchas esperanzas, son gente con alguna posición en el gobierno, son votantes de Maduro. O sea, ¿qué tipo de gente se pondría en esa situación? Mira, fue muy loco. Digo, siempre el gobierno dijo que eran sus votantes, el pueblo que salía solidario en moto a apoyar a su presidente y a su gobierno. En las elecciones, alguien filtró un video donde veías la fila de las motos y cómo pasaban cobrando, ¿no? Cómo les iban pagando por su trabajo hecho. No puedo opinar más nada que eso. Ajá. Son unas milicias. A lo mejor algún momento lo hicieron por convicción, pero yo creo que ya hace mucho que no hay convicción ahí, ¿no? Como habíamos dicho también ya al inicio de esta entrevista, ¿no? En la película hay una ciudad que se sobreentiende que es Caracas, pero no hay ninguna marca en concreto de que sea Caracas así muy reconocible, ¿no? Y es una ciudad medio distópica y medio cotidiana. ¿Por qué decidiste borrar algunos signos concretos de Venezuela y trabajar con ese espacio más universal, o diría más latinoamericano, ¿no? Y Sí, es podría ser cualquier latinoamericano. ciudad. Mira, hay dos razones, una muy pragmática y otra ah, que se parece más al cine que yo siempre he hecho, ¿no? Y como te decía, yo creo que los rasgos de populismo, bien sean de una extrema derecha o de una extrema izquierda, terminan pareciéndose, terminan siendo lo mismo. Y yo creo que en nuestros países están a la mano, están en cualquier momento, crecen y aparecen en cualquiera de nuestros espacios. Y se comportan igual, ¿ah? Se comportan igual, bien sean de un extremo o del otro. Y eso me interesaba mucho poder dar un discurso mucho más universal, mucho más latinoamericano y que fuera como una advertencia de esto te puede pasar en cualquier momento, ¿no? Hay otro mucho más pragmático, otra razón bastante mucho más pragmática, y es poderlo poner en Venezuela y evitar la censura. ¿Y se ha exhibido en Venezuela? Sí,
Tuve una exhibición un poquito accidentada, pero la logré poner, sí. ¿Y cómo fue esa exhibición? ¿Cómo fue, pues, ponerla ahí en un cine, en Venezuela misma? ¿Y cómo fue la recepción del público venezolano a todo lo que se hace y se dice en esa película? Bueno, la gente está pasaron varias cosas. La gente estaba muy adolorida, la gente que la veía, porque lo veían absolutamente real. Todo esto que en cualquier lugar del mundo parece una distopía, una fábula, una alegoría. Podemos usar todas esas palabras que es como puede ser vista en el mundo. En Venezuela no. En Venezuela era visto como una historia absolutamente real. Lo otro que pasó, que después de haberla puesto, sé que va a haber ahora una comisión para no dejar poner películas, porque la película entró como con otra nacionalidad, no entró como película venezolana para poderse poner, y entonces no van a dejar poner películas de ningún país que no pase por un proceso de, yo no voy a decir palabra censura, por una comisión que debe evaluar si eso es posible que lo vean los venezolanos o no. Y lo otro más doloroso y complejo es que la gente está demasiado pobre, la gente no tiene plata para ir al cine. Claro, supongo que haya sido una exhibición, gratuita, ¿no? No, la puse en salas de cine porque desde afuera era muy, para mí muy difícil hacerla en un lugar gratuito. Espero algún día poderla poner, poder hacer una proyección mucho más amplia que eso, ¿no? Y en otros lugares donde se exhibió la política, Dios mío, La la política que es película, película. Freud lo explicará. Y les pido perdón, hace unos días, llevo unos días aquí con una rinitis, una sinusitis, mi cara no está de las mejores, mi voz tampoco. Somos dos, somos dos. ¿Y cómo se ha recibido Safari en otros lugares donde se ha exhibido? Bueno, la pregunta es la misma, la de siempre. ¿Esto realmente ha pasado? ¿Esto pasa? Y sí, es de eso de lo que yo quería hablar. Como no tenía país donde filmarla, realmente decidí que mi territorio era el cine, por eso empecé a usar un poco eché mano de los géneros. La película se mueve entre el suspenso, un poco del terror, un poco del eh, para poder contar esto que, que emocionalmente a mí me resulta tan perturbador, además contar, ¿no? Eh, yo tenía que hablar de un contexto, digamos que incluso hasta del contexto más inocente, ¿no? Porque digamos que en este momento que finalmente están saliendo de la cárcel algunos, un porcentaje pequeño aún de presos políticos que están hablando de las torturas que les han hecho dentro de las cárceles venezolanas. Estamos viendo, presenciando, siendo testigos del horror y el terror que presentíamos que estaba ocurriendo, ¿sabes? Entonces yo, aunque no estaba metiéndome en esa área, sí quería poner al espectador en el mood de lo que puede ser el terror, ¿no? A mí al menos me pusiste completamente en ese mood y salí del cine así un poco con esa sensación de espanto. Sí, era un poco hablar de eso. Yo sé que alguien me diría o que yo a veces también me pregunto por qué hacer algo tan duro y tan incómodo y hacerlo porque los venezolanos lo hemos tratado de decir de millones de maneras y no nos los creen. La gente se da media vuelta y prefiere no ver lo que les estamos diciendo, lo que les estamos contando. Y este es un intento más de decir, mira, te voy a contar cómo además es un sistema que nos envuelve y va mermando, te va acabando con el sistema ético de cualquiera. Algo también que me llamó mucho la atención en la película, esa pareja, los protagonistas tienen un hijo adolescente
y ese hijo se va apartando de la familia, ¿no? Se va alejando de sus padres. Y la madre se muestra preocupada, trata de hacer una que otra cosa, pero al padre parece que no le importa nada. Yo soy mamá, tengo un hijo pequeño y me llama mucho la atención ese rol que tienen los hombres de ausencia, ¿no? Pero en tu película esa ausencia de ese hombre me parecía aún mayor, aún más perturbadora. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, pero también quiero hablar de ese hombre que cuando se enfrenta al hijo, cuando enfrenta a lo inútil que se siente, a lo imposibilitado que está, se quiebra completamente, ¿no? Es un hombre que en todo este contexto le ha hecho perder cualquier posibilidad de reacción. Él ya no puede hacer nada. Él no puede hacer nada ni siquiera por él mismo, ¿sabes? Y es un poco eso, como ver cómo cada uno de ellos va perdiendo cualquier poder y cualquier control eh, sobre su propia vida, ¿no? ¿Cuándo piensas en otros contextos aquí de la región? ¿Qué elementos comunes ves que te hacen decir, esto es ser latinoamericano hoy? O quizás en otras palabras, es una pregunta que hago a muchos de mis entrevistados aquí. ¿Qué es ser latinoamericano? ¿Qué es ser latinoamericana? Estamos grabando esto el 11 de febrero de 2026, unos días después del concierto de Bad Bunny en el Super Bowl, ¿no? Unos días después de que haya ganado Bad Bunny el Grammy Latino. Mi algoritmo de las redes sociales solo habla de Bad Bunny, ¿no? Que lo latinoamericano y etcétera. Pero, ¿qué significa ser latinoamericano? Mira, yo creo que es ser muy parecidos, pero extremadamente distintos. Eh, todos, yo veo una calle de Sao Paulo y podría decir que eso es Caracas. Podría decir que eso es Caracas por el tipo de construcción, por el tipo de piel, por el tipo de voz, sobre todo por el tipo de sensualidad, además, creo que es lo que más me... Pero voy por una calle peruana y digo, ah, no, esta es otra sensualidad, esto no, es, pero igual lo reconozco como cercano. Entonces, yo creo que es muy complejo eso de unificarnos. Unificarnos no es, a mí no me interesa unificarnos, pero al mismo tiempo sí sé que hay algo muy común entre nosotros. Y no me interesa unificarnos no porque no quiera ser igual, sino porque lo que me parece interesante es lo distinto que hay entre nosotros. Eso es lo que me parece emocionante, me parece hermoso, ¿no? Ver no sé, ver el mundo indígena peruano, lo distinto que puede ser al mundo indígena venezolano, que se parece al brasilero, pero que el de la ciudad no lo es. ¿Sabes? Hay una cantidad de combinaciones y no es lo mismo ser caribeño que ser latinoamericano. Puede estar dentro de Latinoamérica, pero los caribeños entendemos la vida completamente distinta, ¿no? No es lo mismo perrear, bailar a Bad Bunny en el Caribe que en Argentina. Eso no tiene nada que ver, es como como un viaje europeo, un viaje atravesando el océano. Pero sin embargo, hay esas líneas que sí nos hacen comunes, que creo que son las más delgadas y que es bonito pararse ahí para poder ver los diferentes que son. Qué interesante, porque llevo 3 años haciendo este podcast, casi 4 ya, y cada uno me da una respuesta distinta. Cada persona me da una respuesta distinta a lo que es ser latinoamericano, y algunas incluso son contradictorias a veces, pero son tan verdaderas todas ellas, ¿no? Y creo que esta contradicción y quizás esa capa de absurdos, uno tras el otro, ¿no? En Brasil, cuando estábamos en el gobierno de Bolsonaro, se decía que el guionista de Brasil
lo ha hecho. Los absurdos que venían uno tras el otro harían que Black Mirror, por ejemplo, pareciera un cuento de hadas, ¿no? Y eso también se ve en la historia de Venezuela, como nos acababas de contar, ¿no? Que los animales del zoológico se iban comprando, ¿no? Y que Maduro seguramente se le ha filtrado tu guión. Exacto. Sí, es muy lamentable que los guionistas sean tan buenos en Latinoamérica. Y bueno, cuando miras a esa familia, el hipopótamo, al entorno, ¿qué preguntas te gustaría que nos hiciéramos como latinoamericanos sobre privilegio, clases sociales, solidaridad y responsabilidad política? Yo creo que eso me importaba mucho que de verdad estuviera ahí de espejo, ¿no? Que pudiera lo primero que me interesa es pararse y pensar qué harías tú en esa situación, ¿no? Si tú serías capaz de rendirte en la barbarie o no. Y por el otro lado, lo que más me interesa es el no juicio, el no juicio, porque esos seres que están en esa situación no son capaces tienen muchas dificultades para reaccionar. Entonces yo creo que lo que puede ser fantástico para el ser humano es no encerrarse en los dogmatismos que te dan las izquierdas, las derechas, los países, los Latinoaméricas, las Norteaméricas, el lado izquierdo, el lado derecho, no. Si a un ser humano está en esas circunstancias, ¿qué haría? ¿Y tú qué harías tú, no? Porque hay una tendencia muy grande a creer, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a creer que la puedes ver desde tus propias ideas. Y realmente a nosotros nos ha tocado vivir una realidad tan brutal donde ya ninguna de las consignas de los otros nos vienen bien. No hay manera de que, digo, en ese sentido creo que he perdido a la mitad de mis amigos brasileros y argentinos, ¿no? Porque no han sabido ponerse en mi lugar o en el lugar de un venezolano para poder ver la situación que estábamos viviendo. Todos lo han querido ver desde sus dogmas, ¿no? Señores. Olá, pessoal. Aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar a nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mezcla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. Para terminar, porque estamos ya acercándonos al final de esta entrevista, quisiera que nos dejaras algunas recomendaciones culturales, ¿no? Y como ya he dicho unas cuantas veces, aquí trabajamos con cultura en un sentido muy, muy amplio. Obviamente, les recomiendo a todos nuestros oyentes que busquen las películas de Mariana Roldán, sobre todo Safari, que está Rondón. Dios mío, ¿por qué creí que era Roldán? ¡Ay, qué horror! Perdón. Entonces, déjanos alguna recomendación cultural, algún lugar que visitar, alguna película que ver, una página web, algo interesante que comer, que probar. Bueno, yo vivo en Perú, así que recomiendo mucho la comida peruana. Es Ay, fantástica, sí. es maravillosa, es sutil, es sencilla, no es costosa. Eso me parece casi un buen ceviche peruano es casi una de las cosas más inclusivas y democráticas que puede existir en la vida. Estoy completamente de acuerdo.
Además, cuando te falta la luz lo puedes hacer de todas maneras, cuando te falta el gas lo puedes hacer de todas maneras, en el momento límite de la vida lo puedes hacer. Que haya Eh, pescado, limón y sal, ya está. Eso es todo, eso es todo. Y cebolla también. Y cebolla, claro. Pero bueno, yo creo que y cualquier cosa que se parezca al ceviche peruano también va a estar bien. Desde el lugar de desde el lugar de la cultura, la capacidad para poder trabajar de poder hacer algo con ese grado de sencillez, con esa sutileza, con esa de esa manera tan brillante, yo de verdad que lo admiro mucho. Perfecto, Mariana, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos más de tu película de Safari. Ya me he hecho fan y tienes las puertas abiertas aquí en La Mezcla Podcast para contar cualquier novedad, difundir alguna película nueva, alguna noticia o todo lo que estés haciendo. Puedes ponerte en contacto conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Me encantó Te hablar mando un contigo. saludo, un abrazo. Chao.